Mia. Albania había estado gobernada desde 1944 por Enver Hoxha, quien estableció un régimen comunista liderado por su partido, el Partido del Trabajo, PPSH. Este régimen se caracterizó por el culto a su personalidad y a la de Stalin, y el aislamiento del país, tanto del bloque occidental como del oriental. El control estatal era total, y la disidencia y la religión eran brutalmente suprimidas por el Sigurimi, la policía secreta del régimen comunista. Además, debido a la paranoia del dictador, Albania se había estado preparando para una hipotética invasión yugoslava o griega del país, militarizando todo el país y fortificando la frontera para que nadie entre o salga. En su política exterior, buscó la constitución de la Gran Albania y la expansión de su pensamiento ideológico, el hoxhaísmo, mediante el apoyo a las manifestaciones albanas en Kosovo y a grupos afines, como el Partido Comunista Español Marxista-Leninista y su brazo armado, el FRAP. Hoxha moriría en abril de 1985 y sería sucedido por el introvertido Ramiz Alia, quien intentaría continuar con las políticas de Hoxha. Sin embargo, los acontecimientos que sucedieron le obligarían a cambiar de rumbo. En 1989 se sucedieron en Europa varias revoluciones que acabaron con los regímenes comunistas del Pacto de Varsovia y culminaron con la ejecución del líder comunista rumano Ceausescu. Sin embargo, la mayoría de albanos no supieron de estos hechos por la censura que buscaba que esta ola revolucionaria no se extendiese a Albania. Sin embargo, esto fracasó, y en enero de 1990 en Shkodra comenzó una manifestación que buscaba la demolición de la estatua de Stalin de la ciudad. Los manifestantes rápidamente pasaron a pedir acabar con el sistema comunista, y las noticias de este evento hicieron que manifestaciones similares surgieran en toda Albania y que no lograran ser suprimidas por la fuerza. Alia buscó apaciguar a los manifestantes ante el miedo de acabar como Ceausescu y llevó a cabo varias reformas, como legalizar la emigración y abolir de facto al Sigurimi. Sin embargo, esto no fue suficiente y se vio obligado a legalizar los partidos políticos y a organizar elecciones. Se crearon entonces varios partidos políticos, como el Partido Republicano, Omonoia y el Partido Agrario. Sin embargo, el más relevante de estos sería el Partido Democrático, de centro-derecha, fundado por el antiguo comunista Sali Berisha. Además, los hoxhistas intentaron frenar la transición creando el Comité Nacional de Veteranos y presentándose a estas elecciones. Los Estados Unidos apoyaron económicamente al Partido Democrático. Sin embargo, esto no lograría que ganara las elecciones. Alia aprovecharía el desconocimiento de los nuevos partidos en el mundo rural y del control que tenía su partido en los medios de comunicación para que ganara las elecciones y colocar así a su aliado Fatos Nano como primer ministro y asimismo como presidente. Berisha y su Partido Democrático no aceptarían el resultado y convocarían huelgas y manifestaciones. Esta presión llevó al PPSH a llegar a un acuerdo con el Partido Democrático, formando un gobierno de coalición con este y otros partidos opositores, y sustituyendo a Nano con Ili Bufi. El PPSH, mientras tanto, llevó a cabo una refundación para limpiar su imagen, expulsando a los hoxhistas del partido y convirtiéndose en el Partido Socialista de Albania. Sin embargo, este gobierno acabaría colapsando y forzaría a los socialistas a convocar nuevas elecciones en 1992. Los socialistas perderían estas nuevas elecciones y el Partido Democrático lograría una mayoría absoluta y nombraría a Alexander Mexi
primer ministro y a Berisha presidente, sustituyendo a Alia, quien se retiraría de la política tras este fracaso. Habiendo logrado finalmente el poder, Berisha llevaría a cabo varias reformas económicas que no lograrían mejorar la situación económica del país y que contribuirían al surgimiento de los esquemas Ponzi, que empezarían a crecer sin control. Berisha buscaría atornillarse en el poder y comenzaría a implantar una política autoritaria, reprimiendo a la oposición y a los medios que no le eran afines. Esta política autoritaria se vio reflejado en las elecciones de 1996, que fueron manipuladas para darle otra mayoría absoluta al Partido Democrático. En respuesta, la oposición decidió no tomar posesión de sus actas y oponerse al cada vez más autoritario gobierno desde la calle. La crisis acabaría por estallar en 1997, cuando los esquemas Ponzi, que habían llegado a involucrar a 2/3 de la población, estallan y dejan sin dinero a una parte importante de los albanos. Esto llevó a la convocación de múltiples huelgas y manifestaciones, a las que el gobierno respondió con fuerza bruta, llevando a cabo varias masacres. La población respondió atacando almacenes del ejército y armándose, comenzando una guerra civil. El Partido Socialista se alió con otros partidos políticos para crear el Forum Hyperdemocracy, que con el estallido de la guerra civil evolucionaría en los comités de salvación, que se opusieron al gobierno y gobernaron varias regiones albanas, principalmente en el sur. Al margen de estos, los monárquicos, que buscaban el regreso de la dinastía Zogu, también se opondrían violentamente al gobierno. Las bandas criminales aprovecharon la situación para obtener sus propios objetivos y lograron tomar el control violentamente de varias ciudades importantes del país, como Vlora. Al final de marzo, las diferentes facciones rebeldes habían tomado el control de casi todo el país, y el poder de Berisha se limitó a la capital y sus alrededores, mientras que su primer ministro decidió dimitir al no lograr controlar la situación. Berisha, al final, acaba llegando a un acuerdo con la oposición y forma el Gobierno de Reconciliación Nacional, encabezado por un socialista, mientras Berisha mantenía la presidencia. Como parte de este acuerdo, se organiza el 29 de junio un referéndum sobre la monarquía y unas elecciones. La República ganaría a la monarquía en el referéndum y las elecciones serían ganadas con mayoría absoluta por los socialistas, que ponen a Nano como primer ministro de nuevo y sustituyen a Berisha con Recep Meidani. Albania lograría el apoyo internacional para pacificar el país mediante la Operación Alba, en la que varios ejércitos extranjeros liderados por Italia logran pacificar el país en agosto. Berisha buscaría volver al poder por todos los medios y aprovecharía el funeral de un diputado de su partido para liderar una multitud a la oficina del primer ministro, logrando que Nano dimitiera, aunque no lograría hacerse con el poder, y los socialistas seguirían gobernando el país. Tras este fiasco, el Partido Democrático decide colaborar con el Partido Socialista para crear una nueva constitución para Albania, que fue aprobada en referéndum en el noviembre de 1998, consolidando así la democracia albanesa.